Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a una época en la que los dioses gobernaban el destino de los mortales y el Olimpo miraba con frialdad las penas de los hombres. Hoy vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros y fascinantes de la mitología griega. Prepárate, porque te contamos los mitos más impactantes que los antiguos griegos utilizaban para explicar las tragedias de la vida y la naturaleza del sufrimiento humano. ¿Has oído hablar de Sísifo y su interminable castigo? ¿Del cruel banquete de Tántalo? ¿O tal vez te suena la trágica maldición de la casa de Atreo? ¿Y qué hay de la terrible transformación de Medusa o el destino de Acteón? Hoy te contamos estas historias al detalle. Así que siéntate, relájate y prepárate para conocer los mitos que no te dejarán dormir. Sísifo. Imagina tener que realizar una tarea tan agotadora, tan desalentadora, que su mero pensamiento te haga querer rendirte, pues esa fue la condena eterna de Sísifo. Sísifo, rey de Corinto, no era un hombre cualquiera, era astuto, astuto como pocos, tanto que llegó a engañar a la mismísima muerte 2 veces. Pero ¿qué sucede cuando engañas a los dioses? No puedes salir impune. Al final, Zeus decidió darle un castigo que simboliza lo absurdo del esfuerzo sin recompensa. Sísifo fue condenado a empujar una enorme roca colina arriba, pero cada vez que estaba a punto de llegar a la cima, la roca rodaba hacia abajo y debía comenzar de nuevo, una y otra vez por toda la eternidad. Este mito no solo nos habla del ingenio de Sísifo, sino también de las luchas humanas. ¿Cuántas veces hemos sentido que empujamos una roca sin fin? Para los griegos, Sísifo representaba el esfuerzo inútil y la condena de quienes desafían el orden divino. Y ahora viajemos a un mito que nos muestra hasta dónde pueden llegar los dioses, cuando castigan a aquellos que se atreven a transgredir las normas sagradas. Hablemos de Tántalo, otro rey que pensó que podía engañar a los dioses. ¿Qué hizo? Organizó un banquete y en su locura y soberbia decidió servir en la mesa a su propio hijo, Pélope, como plato principal. Sí, sirvió la carne de su hijo a los dioses, creyendo que no lo notarían. Los dioses, horrorizados por el acto, lo castigaron de una manera extremadamente cruel. Tántalo fue condenado a pasar la eternidad con hambre y sed, rodeado de agua fresca y fruta jugosa, que cada vez que intentaba alcanzar, se alejaba de su alcance. ¿Puedes imaginarlo? Tener todo lo que deseas a tu alrededor, pero nunca poder disfrutarlo. El mito de Tántalo no solo es una advertencia sobre el castigo divino, sino también una metáfora sobre la insatisfacción humana. Siempre queremos más, pero a veces, cuanto más cerca creemos estar de obtener lo que deseamos, más se nos escapa. Si hablamos de maldiciones, ninguna es tan terrible como la de la casa de Atreo. Este mito nos cuenta la historia de una familia marcada por la traición y la venganza. Todo comenzó cuando Atreo y su hermano Tiestes rivalizaban por el trono. En un acto de crueldad extrema, Atreo invitó a su hermano a un banquete, pero el plato principal eran los hijos de Tiestes, cocinados y servidos sin que él lo supiera. Cuando Tiestes descubrió el horroroso acto, lanzó una maldición sobre la descendencia de Atreo. Esta maldición desató una cadena interminable de asesinatos y venganzas, culminando con Agamenón, descendiente de Atreo, siendo asesinado por su propia esposa a su regreso de la guerra de Troya. Ahora hablemos de una figura tan poderosa como aterradora, Medusa. Todos hemos oído hablar de ella, pero su historia va mucho más allá de ser una simple criatura con serpientes en lugar de cabello y una mirada que convierte a los hombres en piedra. Medusa no siempre fue un monstruo. En realidad, ella era una hermosa sacerdotisa del templo de Atenea. Pero después de ser violada por Poseidón en el templo sagrado, Atenea, en lugar de castigar al dios, decidió maldecir a Medusa por profanar su santuario. Transformada en un monstruo con serpientes en la cabeza y una mirada mortal, Medusa fue condenada a vivir en el exilio. Pero al final fue Perseo, un héroe enviado por los dioses, quien la derrotó. Utilizando un escudo de bronce para evitar mirarla directamente, Perseo logró decapitarla. Su cabeza, aún con su poder, fue usada como arma, incluso después de su muerte.
Y para cerrar esta lista de mitos griegos inolvidables, tenemos la trágica historia de Acteón, el cazador que se convirtió en presa. Acteón era un hábil cazador, conocido por su destreza con el arco. Pero un día, mientras cazaba en los espesos bosques, tuvo la mala suerte de tropezar con una escena que estaba prohibida para los ojos mortales. Vio a la diosa Artemisa, diosa de la caza, bañándose desnuda en un lago secreto. Artemisa, furiosa por haber sido vista en un momento tan privado, decidió castigar a Acteón de la forma más cruel posible. Lo transformó en un ciervo. Pero eso no fue todo. El cruel destino quiso que los propios perros de Acteón, sin reconocer a su amo, lo persiguieran y lo despedazaran. El mito de Acteón nos habla del respeto a los dioses y del precio que uno puede pagar por el simple hecho de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La lección era clara para los griegos. Los dioses no toleraban las transgresiones, ni siquiera las accidentales. Estos mitos de la antigua Grecia no solo son historias de horror, tragedia y castigos crueles, sino también poderosas lecciones sobre la naturaleza humana y los caprichos de los dioses. ¿Qué nos enseñan estas historias? Que, en el mundo de los griegos, la vida era un delicado equilibrio entre el destino y el libre albedrío, entre la ira de los dioses y la astucia de los mortales. Los mitos griegos, aunque llenos de tragedia y sufrimiento, nos revelan algo profundo sobre el ser humano. La vida es frágil, llena de pruebas, pero también está llena de valentía, resistencia y, a veces, de momentos de gloria. Así que, la próxima vez que escuches hablar de dioses y héroes, recuerda que estas historias no son solo fantasías antiguas, sino un reflejo de las luchas y los triunfos que enfrentamos día a día. Gracias por acompañarnos en este viaje por los mitos más oscuros y fascinantes de la antigua Grecia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarnos un comentario sobre cuál mito te impactó más. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los misterios del pasado y sus enseñanzas para el presente. Hasta la próxima.